Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Comprar en Burlington es como un sueño hecho realidad y los precios también. Wow. ¡Qué bello! ¡Ay, eso está muy bonito! Ay, perdón, estaba imaginando todos los lugares en los que podría usar estos vestidos. No hay problema, solo estás experimentando lo que se siente comprar en Burlington. Tenías que verlo para creerlo. ¿Será que...? Sí, te lo tienes que llevar. Y eso. Ay, ¿sabes qué? Llena el carrito. A estos precios, llévate todo. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy, Podcasters contra Oyentes 2, parte 1. Bienvenidos de nuevo a la Sunecracia, nuestro segundo podcast, Podcaster versus Oyentes.
Hoy está la cosa un poco desnivelada, ¿no? Vamos a presentar un poco los que continúan de la última vez y la gente que se ha añadido. Recordemos que tenemos aquí a señor Podtaxi. Hola, ¿cómo estáis? Hoy no hables tanto, que si no, que somos muchos. Nada, voy callado. Conténtete. Tenemos también a J. Sánchez de Café y Noche, que estuvo la última vez. Hola. Hola, muy buena. Como oyente tenemos a nuestro, un oyente casi, ya casi no. Adrián Hidalgo, que tiene algo que contarnos, que luego le voy a preguntar. ¿Cómo estamos? Bien, hola a todos, ¿qué tal? Por cierto, mi colaborador fijo ya. Sí. Pero bueno, ya en el currículum viví una experiencia poca. Exacto. Y bueno, en la última grabación, que fue la primera en grupo, le faltó Randy por culpa de problemas técnicos con Skype, etcétera, pero hoy sí que conseguimos que esté aquí, Randy de Normas de Equivocación, que tiene que contarnos lo que no nos contó anteriormente y lo que, tras escucharnos, tenga cosas que rebatir. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Adrián, ¿te vas a pasar al lado oscuro del podcasting? Estamos en ello. Estamos en ello. A ver. Antes hemos dicho que el podcasting es como un ataque zombie. Todo aquel que lo toca acaba siendo podcaster. ¿Y qué tenemos más hoy? Tenemos un último participante que dijo, yo quiero participar, y nosotros, encantadísimos de que venga. Tiene, digo yo, espero, preguntas preparadas para los oyentes. Se trata de Jorge del podcast del Búho, y yo prácticamente creo que no voy a decir mucha cosa porque con tanta gente aquí y tantas cosas que se han preparado. Bueno, ¿qué tal estás, Jorge? Pues bien, aquí un poco impresionado. Nunca he grabado con tanta gente tampoco, vamos. Es una marabunta. Verdaderamente apocalipsis zombie a punto de ocurrir. Es verdad, eso sí, habría que pedir un poco por favor de no pisarnos, porque si no esto va a ser un caos total. Si acaso, yo que sé, por el chat o algo, dar permiso, porque si no... Levantamos la mano. A ver, ejemplo de lo que no hay que hacer. Ya, el humor de Norma ya ha ganado en mí ya. Sí. Es un humor tan sutil, tan profundo. Entonces decía eso, que yo realmente cuando una segunda grabación de debate, yo digo, yo ya no tengo mucho que aportar, pero bueno, yo voy a hacer de moderador, voy a estar aquí calladico cuando digáis algo sí, ¿no? Ahora le toca a este, ahora le toca al otro. Porque yo sé que los oyentes tienen cosas preparadas, o al menos eso dijeron que iban ahí maquinando. Jorge tiene cosas preparadas contra los oyentes. Randy tiene que va a explotar ya. Como 2 años sin sexo, pero lo mismo hablando. Lo mismo. Los tiene hinchados. Y J. Sánchez, pues también que participe cuando quiera. Por supuesto. Entonces, claro pues, sí. Bueno, por si no lo sabíais, una norma de las Sunecracias que podéis decir, criticar a quien queráis, como queráis, pero siempre bajo el respeto de educación. Esto ya son cosas que no haría falta decirlas, pero bueno, a veces en la vida hay que decirlas. Y para empezar, antes de que ataquemos un poquito a los oyentes, que parece que hoy van a ir un poco con las orejas gachas, quiero que Adrián nos explique un poco el proyecto este que tiene en manos y que le comentemos un poco qué nos parece. Muy bien. Bueno, yo nada, una de estas tardes que tengo yo en Twitter ahí muy aburrida, y empecé a tuitear que estaría bien crear una bolsa de podcaster y de podcast. Un lugar donde podcast que, pues, escuchando, siempre veo podcast que se van acabando, que les faltan miembros, que no pueden quedar, los miembros que lo dejan. Y por otro lado, también busca en Twitter, o gente como yo que busca sitio para grabar, y entonces pensé, pues, crear un lugar común donde podcasters que busquen dónde grabar y podcasts que necesiten gente pudieran encontrarse. Lo hice en principio como una pequeña broma o como tal, pero parece que la idea de alguno triunfó, y entre tal, pues algo hice ahí un pequeño proyectillo de podcast bolsa, y ahí lo estamos moviendo. Una pregunta, Adrián. ¿Estás creando la primera red social para podcasters? Pues mira, de ese lado no había pensado, pero también puede ser. Impresionante. Y como idea, ¿alguien puede presentar podcasts nuevos, por ejemplo? O sea, yo quiero hacer un podcast de Lego, que nunca has hecho un podcast de Lego, y busco podcasters que les guste Lego también. Pues lo había pensado, en una sección sería eso, en otra sección que voy a llamar Alquila tu podcast. Y una idea es que, pues, podcasters que ya tuvieran varios podcasts, pero tuvieran una idea y ellos no pudieran desarrollarla porque no tienen tiempo, pues la cedieran a que otros la desarrollaran. Pues en plan, podcast sobre Lego.
que el podcaster ponga la estructura, ponga todo, y otros que quieran hacerlo la lleven a cabo. Muy bonito, muy bonito. Está muy bien. Y yo el otro día pensando en el doc que me compartiste, y basándome un poco en la idea esta de que va versionándola, también podrías hacer que si alguien tiene vergüenza o le da palo crear el feed, el blog, bla, 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 pues tú cedes 20 minutitos en unos especiales que se llamen episodio piloto, la gente te hace como si fuera ya un podcast suyo y lo pones ahí como plataforma de ejemplo y que la gente también se motive y si vive los comentarios de la gente y tal. Claro. Y pues también como que mandaran audio con sus pruebas de podcast o lo que sea y que otros que lo escucharan vieran si les gustaba o no y les ofrecieran una otra sección que es la del becario, que le ofrecieran un puesto en su podcast para que se foguearan. Y Adrián, ¿para cuándo vamos a tener esa red social que dice? Redes sociales, ya son cosas de Jorge que aquí se lo acaba de... Sí, estamos en plan, algo más pequeño. Estamos en plan brainstorming aquí. Sí. No, pues estoy seguro que va a salir, lo que no sé si de forma individual o dentro de otra cosa, pues estoy ahí, estoy hablando y tal, no puedo decir nada todavía, pero yo creo que no mucho tiempo, quizás 15 o 20 días ya sabrán algo. Qué rápido. Por lo menos alguna cosa inicial, una beta. Muy bien, lo importante es una idea y luego ya ir desarrollándola. Si nos necesitas para algo, ya sabes dónde estamos. Sí, ya, bueno, para buscar podcast para los becarios y eso pues ya le llamaré. Hay mucha gente que, tanto oyentes que quieren y no se atreven, o gente que será de los colaboradores, o ex-podcasters de antes, que a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿no sabrás de alguien? Y digo, mira, me los tengo ya apuntados. Sí, ya te montaste una lista, pues sí, eso soy ya en contacto con ellos y yo creo que es una idea bonita y creo que son cosas diferentes y lo que dice también por Twitter, que creo que son cosas que crean comunidad y que crean mitología, que yo creo que es algo que falta en la podcastera española. Quién sabe, quizás haga de pelotas como puedas dos, aquel que se habló tanto en su día. Es que ese es uno de los que me inspiró más o menos, porque había un programa que al principio, una fase que no me gustaba tanto, pero una época que sí me gustaba mucho, el tipo de humor y cómo lo hacían, y me dio mucha pena porque los dos componentes que lo hacían no tenían tiempo, no tal, se queda ahí la idea perdida. Claro, dando exactos 50 por medio, ¿verdad, Sune? ¿Qué va a pasar? Sí, no sé por qué matamos de qué va, no sé. Bueno, pues hasta aquí esta introducción sobre este podcast aún sin nombre, pero bueno, este como han dicho, red social de podcasting. Me ha gustado el apodo. Sí, el apunte de Jorge. ¿Quién se presta voluntario para empezar el podcast? Porque yo digo, yo no tengo nada preparado. Yo pongo el software y la quedada. El resto, las palomitas las pongo yo. El resto, vosotros. ¿Me dejas empezar a mí? Y así ya... Venga, adelante, Podtaxi. Pues a todos os quería hacer la primera pregunta. ¿Cómo conocisteis los podcasters que estáis aquí? La existencia del podcasting. A ver, venga, Jorge primero. Yo creo que gracias al mundo Apple. Me interesé primero por el mundo Apple y a base de escarbar un poquito en qué consistía iTunes, etcétera, yo me fijé en la existencia de los podcasts de esa manera. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en 2005, algo así. J. Sánchez. Pues yo lo conocí a través de la podcaster Carolina Villafruela. Bueno, es podcaster, fotógrafa, modelo, hace de todo. Y bueno, ella tiene unas pequeñas locuciones por ahí en su web, muy cortita, y aparte tenía un podcast que se llamaba Mi Vecina Mártir, que no sé si lo conocéis. Así que bueno, me gustó ese formatillo y lo copié un poco, ¿no? Empecé más que a copiarlo, busqué un estilo propio, una cosa diferente. ¿Qué fue? ¿A través de una forma personal o a través de un blog? Pues
Conocí el blog de ella, vi que tenía un podcast y empecé a escucharlo desde ahí. Yo no sabía lo que era iTunes, ni sabía lo que era iVoox, porque además no existía por aquel momento. Y porque te estoy hablando de 2007, 2006, y yo cuando me animé fue en 2008. Así que iVoox todavía era un proyecto que tenían en mente por ahí. Y eso, lo escuchaba a través de la web de esta chica. Uh-huh. ¿Y Randy, eso? En mi caso, yo tenía un blog, en su día, el blog de Randy, como de la originalidad, y me comentaron, en Game Over han hablado de ti. Yo, pues muy bien, me alegro por Game Over, sea lo que sea eso. Y claro, pues un día me pica una cosa, que te han dicho que a ver si comentas no sé qué. Yo, venga, va, voy a escuchar a la cosa esa del Game Over. Y hoy por hoy me enamoré totalmente. Siempre lo he dicho, me enamoré de la voz de Funs, me sigue pareciendo el mejor locutor de España. Y de Game Over. De Game Over me pasé a Televisión, de Televisión a 2 horas y media, a Huesome, también otro tipo de podcast. Sí, mi Game Over siempre ha sido mi referente máximo número 1 y gracias a ellos entré en el mundo del podcasting. Me dio ganas de hacer algo. Junto con Jardita nos juntamos un día y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no estos hacen algo y nosotros no podemos hacer nada? Y así nació también el hacer una cosa. Y yo tengo otra cosa que decir a Randy. ¿Y tú, se puede decir cosas familiares? Sí, adelante. ¿Sí? Tu cuñado hacía podcast ya de antes, porque no sé si lo sabéis, su cuñado es Viruet y por lo visto es el acabose en la red. Yo lo he descubierto hace poco y digo, ¿cómo no conocía yo a este chico que tiene de todo? Es que Viruet es un clásico. Yo de las primeras cosas que descubrí en internet fue así Viruet. Sí, pues yo hace poco digo, ¿dónde estaba yo este tiempo? Yo no sé de qué estáis hablando, no sé quién es. Hay un problema. Viruete hace podcast para su web, viruete.com, y es una web muy, muy visitada. Los podcasts son muy, muy, muy descargados. Probablemente le pegue sopas con onda a la mayoría de los que decimos, ¡oh, este podcast lo descarga mucha gente! El de Viruete probablemente se lo descargue mucha más gente. Lo que pasa, que siempre ha dicho que no quiere entrar en el mundo del podcasting. No le interesa, ha hecho podcasting profesional para Telecinco, pero no le interesa el mundo del podcasting profesional y a pesar de que es un tío buenísimo, con unos colaboradores buenísimos, no se le conoce porque nunca ha querido entrar en el mundillo. Pero entonces, ¿vosotros os motivasteis también un poco por él? ¿Que os ha hecho una mano o algo? No, ni mucho menos. Siempre además dijimos que queríamos empezar sin padrinos, digamos, de ningún tipo, ¿no? Entonces fue un poco saltar a las ondas a ver qué pasaba y así quedaron los primeros programas, ¿no? De saltar a las ondas con un guionazo como la copa de un pino y a ver qué pasaba. Y pasó que fue un error. La primera temporada de Normas en general fue un error completo. Tu caso me sorprende porque empezaste ya directamente, vamos a contratar a este local de la radio y nos tiramos, ¿no? Sí, dijimos básicamente, como siempre, el referente ha sido siempre Game Over y ellos lo hacían en radio. Y luego escuché otros podcasts, de los cuales no voy a decir nombres porque no apetece tampoco ganarme enemigos, que suenan por Skype y suenan con silencio, suenan sin música, suenan... Y a mí eso no me apasiona si no es un podcast que tiene un ritmo, que tiene una cosa. Entonces, dije, vamos a hacerlo en radio porque nos va a dar, entre otras cosas, disciplina de que hay que hacerlo cada semana. Y nos va a dar la posibilidad de usar música con derechos de autor. Y nos va a dar muchas otras cosas. Y a partir de ahí decidimos hacerlo. En radio, sí. ¿Y Adrián? Yo soy oyente todavía, pero... Vale, entonces apuntadas solo para nosotros. Bueno, entonces lo digo. Pues yo creo que empecé con O Televisión. Yo empecé también originalmente como Randy con el blog de Sune, que era de series. Entonces empecé por Adri, hablando de series.com, y luego ella hablaba del podcast de O Televisión, y entonces yo pensaba que era el único podcast que existía, y sobre todo de series. Luego ya a partir de ahí, luego escuché Extraviados, y en Extraviados vino una frase que yo creo que viene a todo el mundo. Esto puedo hacerlo yo. Exacto. Y sé de gente que me ha dicho, van 2 ya que me han dicho personalmente, yo hago podcast porque al escucharte dije, esto puedo hacerlo yo. Cosa que pienso por un lado, gracias, y ¿qué me estás queriendo decir? Y te estás convirtiendo en un evangelizador, ¿no? No sé si es que dicen, no sé, lo deben ver muy fácil cuando yo lo hago, o piensan, si este tío dice lo que le sale del huevo, dice chistes malos y aún no lo han matado, pues entonces ya puedo tirarme yo. Volvemos al símil de los zombies, Sune. Te comiste su cerebro.
Exacto. El podcasting es un ataque zombie, una pandemia. Y por curiosidad, Podtaxi, el taxi de los podcasts, ¿con qué podcast comenzó? Vamos a ver, yo comencé con unos tíos que les sigo escuchando ahora. Lo que pasa es que hacía pruebas, no me decidí a abrir una biblioteca de suscripción de iTunes, etcétera, etcétera. El primer podcast, además se lo he dicho que se incluyó en mi biblioteca, fue a Ivana, Trek 23. Pero yo empecé, el primer podcast que escuché en un aparato ajeno, que es en el de mi hijo, fue el de estos hombres americanos, Puro Mac. Concretamente porque le felicitaron unas navidades que iba a ser padre mi hijo, bueno, yo iba a ser abuelo, y dice, mira papá, esto es un podcast, esto es tal y esto es cual, y como ya he explicado otras veces, fue por imperativo de aprendizaje, ¿no? Con el tema del entorno Mac. Pero esos han sido el primero que escuché por un aparato ajeno, que fue en el de mi hijo, fue el de Puro Mac. Escuché 3 minutos. Pero el primero que incluí en mi lista de suscripción fue a Trek 23. El podcast suyo que es tecnológico, ¿no? Por recomendación también de mi hijo, que yo estaba muy pez en esto porque cambié, ¿no? de sistema operativo de entorno. Y esos fueron los primeros. Y de ahí empecé a tirar y vi todo lo que había aquí. Y digo, coño, pues aquí hay gente muy guay, muy Paraguay. y ese ha sido la forma, ¿no? De empezar a escucharos a todos vosotros. Muy bien, pues esa era la pregunta del oyente. Ahora vamos a dar un salto al otro bando. Vamos a empezar con los últimos, serán los primeros. Y Jorge, que específicamente dijo, tengo ganas de preguntar cosas a los oyentes. Así que le voy a dar paso a ver qué cosas tiene que expulsar. Bueno, pues os lanzo, señores oyentes, aunque oyentes sois los 5. Realmente todos los 6 somos oyentes, así que podríamos responderlo todo. Así que bueno, la pregunta es esta. ¿Por qué estáis tan obsesionados por saber el número de descargas de un podcast? No lo entiendo. ¿No? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, todos. Siempre no. Es una pregunta que además en el anterior audio lo dijisteis, que nadie lo decía. Sí, pero yo ha sido porque lo he visto en el timeline de Twitter, simplemente. Yo he visto, anda, pues yo nunca me había planteado esto. Y entonces lo leí en una ocasión con motivo de... No sé quién fue. Ah, sí, que es que el podcast de Sofá a la Cocina, Dani, pone 1.200 descargas, 1.100 descargas. Digo, coño, ¿y cuánta gente escuchamos a estos locos? Y así. Yo por mi parte, yo tengo que decir que... Y después, perdona un momento, y después también a ti, también no recuerdo bien, también te vi en un timeline algún comentario sobre esto, ¿no? Y así, por mi parte así ha surgido. No es una cuestión que nunca me había parado a preguntar ni a plantearme, o sea, ni yo mismo me la planteaba, simplemente lo leí en una ocasión. Es eso, pues a mí me da exactamente igual. Si mientras los que yo escucho siguen grabando, me da igual que sea yo el único. Como escuchante, como oyente. A mí me da exactamente igual. Uh-huh. Pues otra cosa es si a vosotros os preocupa o no os preocupa. A mí personalmente no. Lo he pensado alguna vez. ¿A quién no le gusta tener descarga y descarga y descarga? Sí, está muy bien. Pero realmente esto yo creo que se hace porque te apetece en un momento y ya está. Pero un poco Juan, por puro altruismo y mejor. Sí, perdona que te interrumpa. Cuida que no me estás respondiendo a la pregunta, Te estoy preguntando como oyente. ¿Por qué quieres saber el número de descargas del podcast que estás escuchando? Bueno, la verdad es que es difícil de responder eso porque yo tampoco lo sé. Yo tengo obsesión.
digamos que el éxito se puede medir en función también de la descarga, ¿no? Pero bueno, hay podcasts con muchas descargas que luego no valen un duro. Efectivamente. Yo creo que si queremos saber las descargas que tiene un podcast es un poco por el efecto oveja, para saber cuánta gente tiene el mismo gusto que yo. Quiero decir, todos tenemos una idea de cuáles son los 2-3 podcasts más descargados, y yo creo que todos sabemos los nombres. Pero hay algunos que yo creo que son la leche de descargados, y luego se los descargan 4 gatos. Y yo creo que queremos saberlos por pura curiosidad, por puro morbo. Ya está, no hay otra razón. Por mi parte, como podcaster, no sé los números de descarga de mi podcast. No lo sé y no me importa. Bueno, además en tu caso entra también la audiencia en directo, que eso es otra cosa también. Y que lo ponen en Megaupload. También lo ponen en Megaupload y así no hay manera de saberlo. Sí, pero eso me lo criticó mucho Ramón Rey, que me dijo que cómo nos vamos a ponerlo en Mediafire, cómo vamos a ponerlo en Megaupload. Y dije, a ver, es verdad, no nos da una gran audiencia, pero 150 personas lo descargan de ahí cada semana. ¿Por qué les vamos a privar de bajárselo de un sitio cómodo? No sé, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Si a mí no me importa el número, qué mal me da que se lo descarguen donde quieran. Bueno, lo que decía, yo sí que tengo cierta obsesión, no con mis podcasts, porque a mí la verdad me da un poco igual. Yo he visto cómo se me han llegado a recortar la audiencia en la mitad, o sea, de 800 a 400 plum de un capítulo a otro y no han vuelto. Y he seguido grabando igual, pero bueno, a todo el mundo me gusta que la cosa vaya creciendo. Pero sí que yo inicialmente preguntaba a la gente inocentemente, por curiosidad, hasta que empecé a descubrir que hay mucho fantasmón. Hay mucha gente que va de que es el primero y no. Y otros muchos que están muy callados y tienen audiencia que no sumarían ni 10 podcasts de los que creemos que son los número 1 de nuestro pequeño círculo de la podcastfera, que como conocemos todos, que le llamamos podcastfera, pues es muy pequeño. Fuera de eso hay muchísimas descargas de gente que está muy callada. Y dentro hay gente que habla mucho, y luego lo comparas con algo, por ejemplo, uno de los míos que son poquísimas descargas y están por ahí. Entonces, no sé, es como un poco, me gusta gastar al fantasma, ¿sabes? Esto, aunque bueno, es un reflejo de la vida misma, no es tan diferente. Es decir, pasa lo mismo que en la calle. Siempre hay gente que le gusta alardear y que realmente luego no tiene de qué presumir, ¿no? ¿Opináis lo mismo? Sí, por supuesto que sí. A ver, que tampoco me quita el sueño la audiencia de un otro, pero mira, me va haciendo gracia conforme voy descubriendo, anda, mira, pues estos que hablan tanto, y también hay algún podcast que tiene mucho fan y parece que tiene muchísimas descargas, pero en realidad lo que tiene es mucho fan. O sea, imaginaos un podcast que solamente tenga 100 oyentes, pero esos 100 siempre estén hablando del podcast en todos lados, parece que tiene mucho. Depende del ruido, del cariño que le tenga a la gente que lo oye. A medida que hablas, Sune, no sé si me pasa solo a mí, quiero saber nombres. Polémica. Pero Randy, tío, si antes has omitido nombres y me vienes ahora diciendo que los digamos, o sea, esto claro, como... Yo creo, escondo la piedra, o sea... Yo creo, perdóname, pero yo creo que no lo debí de hacer, ¿eh? No, yo no pienso decir nombres, porque ya sin decir nombres ya la gente acaba criticando diciendo... Yo creo que no lo debes de hacer porque he observado, he escuchado de que hay en los pocos que escucho yo, que hay cierto, no sé, es incomodidad o mal rollo, no sé. La verdad es que eso no me gusta absolutamente nada como escuchante de podcast, ¿no? O sea, que yo pienso que cada uno debe hacer lo suyo de la mejor manera que pueda o sepa y punto. Y no meterse yo contra nadie. No, hombre, yo lo decía más bien porque, por lo que decía yo antes del morbo, ¿no? El morbo de saber las descargas, también el morbo de saber de quién está hablando Sune, quién tiene mucho, quién tiene poco, quién se cree más de lo que es. No, pero solamente hay que poner oídos y leer Twitter y escuchar. Si al final en esta vida no sé quién ha dicho, es como todo, Juan, me parece. Es que es como todo. Al final pasa el fotógrafo y cada uno se retrata como es el punto de pelota. Si es que no, esto no hay que darle vueltas. A mí lo que me interesa mucho es vosotros cómo empezáis, que ya me lo habéis dicho. Y una cosa, antes de que haga la siguiente pregunta, el día que aparezca la publicidad,
Entonces se verán realmente las peleas y quién es más fantasma que el otro. Adrián, ¿qué opinas? Perdón, no has dicho nada. adelante. Sí, que estaba escuchando. No, yo, como oyente o interés por las descargas, a mí realmente lo que como decía Juan y tal, observando el timeline de Twitter, lo que me parecía curiosidad era ese afán más bien por ocultarlas o por esa polémica que creaba. Digo, pues tienes tantas o tienes estas, pues ya está, lo asumes con naturalidad. Por otra parte es lo que estamos hablando. Yo creo que aquí también entra mucho en juego pues el ego, que al final el podcast también, que siga que no, yo creo que también graba, aparte de por ser algo altruista, como dice Juan, también graba porque cree que lo que está haciendo está bien y que hay gente que lo va a escuchar. Y entre más gente le escuche, más le gustará, creo yo. También puede ser un mecanismo propio para no sé, para tener más descarga, valga esa redundancia rara, ¿no? O sea, puede ser para eso. Sí, es que el hablar de las audiencias y tal. Claro, tengo tantas descargas puede ser un mecanismo, claro, una forma de generar más descargas todavía. Sí, eso es un concepto básico de marketing, ¿no? Decir que claro, lo hemos visto 1000 veces en publicidad. Nuestro producto es el mejor y vamos, es el más comprado, no hay otro igual. Sí. De todas formas, yo creo que hay un poco miedo a sacarlo, no miedo a lo mejor, pero yo creo que el hecho de salir de repente a la palestra, parece que estás intentando competir con el resto, cuando esto no se trata de eso. Yo creo que ha sido Juan, lo ha dicho muy bien, o Adrián, no sé quién ha sido de los dos, perdonad, pero yo creo que es un alimento para el ego muy bueno. O sea, yo estoy muy pendiente de las descargas de mi podcast, muy pendiente, porque joder, que es que no gano nada grabándolo, entonces realmente son las descargas lo que me alimenta y me motiva. Luego me motiva a mí, no tiene por qué motivar a nadie más, solo grabo yo, así que realmente no estoy interesado en decírselas a nadie. Sí, claro. Totalmente respetable. Juan Ignacio, ¿hace una pregunta mía ahora? Sí, hazla tú. Vale. Bueno, mío son 3 preguntas y como también va relacionado, las mando juntas para los podcasters. ¿Cómo promocionas tu podcast? ¿Cómo crees que es más efectivo? ¿Y en qué momento has notado una subida de oyentes? Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. A ver, subida oyente, en mi caso, por ejemplo en el podcast de Jorge no se podría hacer esto, ha sido invitando a alguien un poco conocido. Ahí han habido picos. Y sobre todo, es verdad, ahora, en los peores, ahí está. Cuando peor te sale un programa, ese tiene récord de descargas.
porque la gente, no sé, se van pasando, mira esto lo que han hecho, mira que mal lo han hecho, no sé qué. Y te pega, pero vamos, el doble. Te puede remitir a uno que hicimos de Turquía, que aparece Jaimari borracho, y es que creo que triplica descargas a cualquier otro. Y estábamos avergonzados de subirlo. Y el resto, ¿cómo promocionamos? Yo creo que lo más rápido es Twitter. Y ahí no me preocupo demasiado. Hay gente que sí que dice, no puedes poner un tweet a las 12 de la noche, que es cuando hay menos gente, tienes que estudiar un poco el horario, pero yo ahí todavía no entiendo ni quiero entender. Y, por ejemplo, Sune, ¿las cuñas, tú crees que son efectivas? Porque una vez salió y parecía que no, pero a mí me parece que es un buen sistema de... Sí. Pasa que esto es un poco arma de doble filo. Pues yo soy partidario de hacer una cuña, dejarla en tu blog bien vista. Y como mucho se lo pasas a tu podcast favorito, pues mira, porque te hace ilusión. Pero esta gente que hace enviar a todos, que además lo ves, no pone ni copia oculta, y luego estás escuchando la misma promo en 20 podcasts, a mí lo que me produce es un efecto de, tío, eres un pesado. No voy a escucharte al menos este mes. Entonces, no sé, pero bueno, sí, la promo está bien para llegar a gente que no utilice redes sociales y tal, pero no sé hasta qué punto. ¿Resto Randy? Bueno, en nuestro caso, promocionarlo, hemos hablado mil veces de cómo promocionarlo. Lo promocionamos vía Twitter, vía Facebook, y dices, vale, haces una promo y se queda ahí. Claro, dijimos, ¿qué podemos hacer? Tarjetas de estas de mucha risa, y las ponemos en las tiendas de cómics, porque son un poco el público objetivo. Dijimos, sí, vale, pero nos cuesta un dinero. ¿Qué hacemos? ¿Camisetas? No podemos hacer las camisetas porque el logo tiene derechos de autor. Dios sabe por qué motivo, porque no tiene derechos de autor. Entonces, queda siempre un poco la cosa, ¿dónde te promocionas? Hemos ido, Jarrita y yo, a comentar Eurovisión hace poco. Tuvimos 600 personas que nos vieron en directo en otro sitio y comentamos, somos de normas de equivocación, escuchando, que somos mucha risa y tal. Luego, al final, ¿quién te escucha? Lo que dice Sune, cuando vienes de un podcast poderoso. Yo, cuando comenté el juego de los Jonas Brothers en Game Over, de inmediato, no sé por qué, subió. Dijeron, y gente todavía dice, oye, te escuché decir aquello de los Jonas Brothers y me puse a escuchar y muy bien y me gusta mucho y tal. No sé realmente cómo promocionarlo, que creo que está todavía muy en bragas en España el asunto. Es que yo, por ejemplo, eso que tú lo he hecho muchas veces, de escuchar un programa, me pasó un Game Over y con otro, y viene un colaborador y me gusta ese colaborador, y cuando el colaborador dice que tiene su propio podcast, pues voy a escucharlo. Y yo creo que es algo que vamos a fomentar más para que creciera la cosa. Y luego, cuando la subida de oyentes, lo que dice Sune, cuando te sale un programa malo, los oyentes van para arriba, es que les encanta. Nosotros hicimos un programa que le llamamos el peor programa de la historia, porque fue literalmente el peor, salió todo mal, fue tristísimo, un pico de audiencia, porque claro, no soy una audiencia, pero hay ciertos sitios donde se puede mirar, un picazo. Y dices, pero bueno, 2.000 oyentes más. Y dices, pero bueno, ¿por qué? Porque no ha salido una puta mierda. Venga, hombre, por favor, un poquito de... Sed buenos. Y luego bajan otra vez. Son gente mala, la gente es muy mala. Yo creo, perdona, yo creo que no se escuchan, A ver si me explico. Hablo por mi caso. No sé, alguna historia rara, ¿no? Me he puesto a escuchar si dura 20 minutos o dura una hora. A lo mejor ahí viene el error de cuantificarlo. Yo, por el morbo ese, ¿no? Yo no me salgo de ese sexto. Entonces, yo me lo descargo, cuenta como una descarga más, y yo nomás le escucho un minuto. Es posible que sea eso también. Sí, puede ser que la gente se lo pase a la gente, ¿no? O sea, una persona se lo pasa a 3 personas. Y dice, escucha esto, le das play y dicen, vaya mierda. Y ya tienes el triplique. Sí. Vamos, yo hablo por mí. Yo creo que la mayoría de los oyentes harán eso. Bueno, esto es insoportable, fuera. Y entonces, claro, dice, joder, he tenido 3.000. Bueno, 3.000. Claro, eso no es significativo. Pero el efecto troll existe y hay podcasts. Sí, pero vamos a ver. Hay podcasts y podcasts especializados, llámalos Salgado, llámalos Rage, que se dedican a eso. Y contra más hacen el troll, más trolls le vienen. Son un poco retroalimentación de trolls. No, pero mira, un momento. Mira, has tocado 2 temas que yo aún no les escucho absolutamente nada y otro lo escucho de esa forma. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo.
yo hablo por mí, como escuchante. Vamos a ver, para ir estupideces pongo la radio convencional. Punto pelota, no, encima voy a elegir y me voy a autoflagelar, escuchando algo que no me gusta. Me parece de estúpidos. Y lo otro, yo como sabéis que lo escucho en un iPod, le pego a la ruletita y a tomar vientos. Y otros, veo que al parecer eligen unas plataformas de publicación, ¿no? Bueno, pues yo nada más elijo una, me autolimito, pero es que yo no más quiero esa, es que yo no quiero hacer las cosas fáciles. Entonces, a lo mejor no les escucho por eso, porque se lo ponen en Yo Esto, en iVoox, pues yo no utilizo esa plataforma para escucharlo. Es verdad, hay gente que lo sube a iVoox y no lo tiene en iTunes, hay mucha gente. Entonces, claro, yo no sé como podcaster vosotros si pensáis que eso es correcto o no es correcto, pero vamos, es hacer las cosas. El consumidor, por lo general, quiere las cosas fáciles. Mira, un momento, antes de que conteste otro, respondiendo a Jorge, lo básico es que esté en iTunes, sobre todo. ¿Quién ha hecho la pregunta? Adrián, perdón. Porque el 90% de oyentes va a ser iTunes. Entonces supongo que sería la mayor publicidad es que tu carátula esté en pantalla principal de iTunes. Sí. Y ya está. Que conteste otro. Yo lo que creo que pasa mucho es que los oyentes de un podcast vienen de otro. Es lo que estaba comentando Randy. Sale en tal sitio y de repente empiezan a escucharle los de ese sitio, ¿no? Es un poco círculo vicioso. Luego, yo creo que realmente no sabemos cuáles son nuestros oyentes. ¿Cómo decirlo? Vamos a ver si me explico, que hoy estoy muy fatigado. ¿Cuáles son nuestros oyentes de verdad? ¿De dónde vienen esos oyentes de verdad, no? ¿Me explico? Perfectamente. El tipo de oyente, ¿no? Que tenéis y... Claro, que parece que los oyentes vienen de un sitio y porque te han escuchado aquí y por eso vienen de ahí. Luego, ¿cuáles son nuestros oyentes de verdad? Yo en ocasiones he pensado, por ejemplo, el podcast de Normas de Equivocación, y yo pienso, mi audiencia, que es la mitad o menos de la suya, ¿será toda su audiencia? O sea, todos los que me oyen los oyen. Ya te digo yo que no. A nosotros nos escucha mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo del podcasting y a mí me alegra muchísimo. Claro, pero eso entra dentro del resto de... Por ejemplo, pongamos números. A voleo que lo digo. Tú tienes 1000, yo 400. Entonces, de mis 400, esos 400 ya son tuyos y han venido a mí porque alguna vez has dicho algo. Es un ejemplo de por similitud de humor y de... A ver, yo creo que todo puede ser en este mundo, ¿vale? Pero a mí, vale, no sé, por el tipo de programa que es una chorrada, que es una gilipollez, que es lo que quieras. Mucha gente dice, no, solo escucho a vosotros, que tampoco me gusta, pero dice, solo escucho a vosotros porque yo qué sé. Y otro dice, no, yo es que vengo, os escucho 57 podcasts y vosotros sois el último porque me parecéis una mierda. Bueno, vale. No sé, lo respeto, cada cual es lo suyo. Pero sí creo que si tienes una parte importante en un podcast y gustas en ese podcast, léase Game Over, léase lo que sea, al final vas a entrar a escuchar otro podcast. Yo en Game Over he escuchado una y otra vez, porque los de Arcadia Gamers, porque hemos copiado tesis de Arcadia Gamers, me puse a escuchar Arcadia Gamers. Y me encanta Arcadia Gamers, pero nunca jamás lo habría escuchado si no fuera porque en Game Over lo repitieron 40 veces. Sí, claro. Sí, Adrián, sí. No, que yo seguí el mismo camino que Randy, fue escuchar Game Over, repetía en cada podcast Arcadia Gamer, había una época en que también Tony Chan, que es uno de los directores de Arcadia Gamer, iba mucho a Game Over, al final los acabé escuchando y así vas enlazando uno tras otro. O sea, el efecto Tarzán, ¿no? Con las lianas. Sí. Hombre, hay de todas formas también, y está bien que esté Jorge, porque hay podcast y hay podcast en cuanto al formato, ¿no? El podcast de Jorge tiene audiencia porque es muy específico, o no la tiene precisamente por eso. Si a la gente que no le gusta la historia, pues no va a escuchar a Jorge. Yo estoy convencido de que tengo muchos oyentes que no son habituales oyentes de podcast, igual que Randy. Estoy totalmente convencido y me remito a comentarios que tengo. Sí. Además, yo he empezado a conocer gente que yo pensé que no existía, y es que es verdad, que no son oyentes de podcast. Y sin embargo escuchan un podcast.
Pero, o sea, no saben lo que están escuchando, realmente. Pero realmente yo, por ejemplo, no soy un apasionado de la historia y a Jorge le escucho. Y, de hecho, si lo dije, el podcast de las pinturas negras de Goya lo estoy escuchando por la calle y me tuve que parar porque realmente me estaba acojonando. Y me estaba encantando ese podcast. Me alegro. Sí, pero... Digo que me alegro. Gracias. Y me parece que yo no sé de historia, sin embargo, un podcast de historia bien contado, bien hecho, me puede apasionar. Sí. Y no me gusta la historia, ¿eh? Es más, te puede enganchar. Sí, Memoria histérica, es otro ejemplo de podcast de historia que escucho, que me encanta, pero me encanta porque es otro rollo completamente diferente, además. Sí, totalmente diferente. Sin embargo, hay otros podcasts que a lo mejor por la forma de locución, que son de historia, que en el mismo relato, oído por uno u otro, te puede matar, vamos, ¿eh? Uh-huh. O sea, entonces tenemos que hay dos maneras de hacer podcast: con una buena temática o simplemente con que la persona atraiga y diga lo que diga, ya la gente lo escuche. No estoy de acuerdo, Suni, no estoy de acuerdo. Hay tantas maneras de hacer podcast como diga podcast. Lo que diga. Bueno, a ver, ha sido muy general. ¿Por qué no estás de acuerdo, Jorge? Hombre, comenta. Sí, yo creo que cada podcast tiene que buscar su identidad diferente y yo creo que a lo mejor existen clasificaciones de podcast, pero a mí eso siempre me ha parecido algo inútil. Porque yo creo que el podcast es totalmente libre, puedes hacer lo que te dé la gana y yo creo que, aunque puede haber formatos parecidos, cada uno tiene un toque distinto y yo creo que eso es lo bueno del podcasting. Es una pregunta que os quería hacer yo. Claro, pero lo que yo me refiero es, o escuchas el podcast por el contenido o escuchas el podcast por la gente que lo habla. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque yo creo que siempre escuchas un podcast por el contenido, realmente. Sí. Joder, no me lo creo. Entonces la gente no oiría de que va. El contenido es una mierda. Hombre, pues, pero hacer chistes malos es gracioso. Porque es por la gente. Además es que siempre tienes la oportunidad, lo que he dicho antes, de cogerle y darle por 7 o por 15 y fuera. No sé si me explico. Y al hilo de todo esto, yo os quería hacer una pregunta. ¿Y por qué empezasteis a grabar? ¿Qué os impulsó? ¿Puedo empezar yo, por ejemplo? Adelante. Vale. Soy un profesor de historia frustrado. Esa es la respuesta. Entonces yo me preparé durante años para ser profesor de historia y por circunstancias de la vida no pude serlo. Entonces necesito sacar esta vocación por algún lado. Y la saco por aquí. Pues es muy noble, Jorge. Te felicito. Muy noble. ¿Y tú, Randy? En mi caso es mucho más sencillo. Simplemente hablando con mi novia durante años, ¿cómo molaría hacer un podcast? Nosotros y nuestros amigos, pero no un podcast de colegas, porque personalmente los podcasts de colegas de todo bromas privadas, todo tal, sin contenido, son algo que aborrezco a muerte, pero vamos a hacer algo que nos guste, algo que tal. Y simplemente buscamos una radio y decimos, mi historia es mucho más triste, mucho menos poética, pero es lo que hay. Nos juntamos para decir... Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Qué chorradas y... Se ha ido. Y se ha quedado mudo. Qué triste ha sonado, ¿eh? Sí. Pues si quieres me lo invento. No, en realidad yo soy un cómico frustrado, un monologuista frustrado y tal, pero no. ¿Y Juan? Pues porque estaba haciendo práctica en radio, en la radio de la universidad, y dije, oye, pues yo tengo que seguir practicando locución y tengo que seguir practicando esto de hacer programas, de elaborar guiones y por eso, pues bueno, me puse a grabar y ahora es lo único que estoy haciendo.
Estoy con ese gusanillo todavía de dedicarme a la radio. Y ahí viene otra pregunta. ¿Alguien de vosotros hace podcasting con la idea, esto va para los podcasters, claro, con la idea de pasar a la radio en un futuro? ¿No es un sueño que podéis tener? ¿Llegar a la radio os conformáis con el podcasting? Sin duda, yo por lo menos, sin duda. Eso es lo que siempre he pretendido, lo que siempre he querido. Vale, porque a mí me pasa lo mismo, pero claro, con otro formato, ¿no? Esto no es radiofónico. Pero que lo dices en las J-Voz, por ejemplo, y te miran todos con una cara de asesinos en serie. Pero ¿cómo dices la palabra maldita radio? ¿Cómo te atreves? Hombre, pues sí, quiero que me paguen por esto. Yo qué sé, si creo que puede salir algo bueno, ¿por qué no voy a intentar vendérselo a Láser? Si me dan dinero, voy yo y van la mitad de los que dicen que no, que va. El 90%, ¿no? Siempre se ataca al locutor o a ese que viene de radio, que ha estado por ahí, siempre se le ataca en la jornada de podcasting. Y yo tampoco lo entiendo porque la radio es una veterana que tiene 100 años y este medio dicen que es la evolución, pero realmente lleva como ¿cuántos años? Lleva 8 años funcionando, que no es nada. Yo respondiendo a la pregunta también de antes, ya está a la vez, yo la verdad no tengo ni idea. Yo me muevo un poco por impulsos. Nunca he oído la radio, aparte de llegar al coche y poner los 40 principales. No conocía a Rosa de los Vientos, no conocía nada. Y igual que me pasó con los blogs, empecé a leer blogs, me gustó, y cuando algo me gusta, digo, voy a hacerlo yo. Empecé a tal, me gusta, lo hago. Empecé a escuchar podcast, me gusta, voy a probar a hacerlo. Así que esperemos que nunca me guste el porno. A ver, entre comillas. Porque sería capaz. No sé, tengo una ansiedad por voy a probar esto. No tengo motivo, ni ningún objetivo, ni pretendo, bueno, no es que no pretenda ir a la radio, pero sí que actualmente me planteo en ir a Radio del Pueblo, pero solamente si grabase con alguien, por ejemplo con Anaís y Ernesto, el programa estaba pensado para la radio de mi pueblo. Pero simplemente, yo qué sé, por ver la experiencia de... Sí, podría ser ese el resumen. Yo me apuntaba a esto por la experiencia. Como casi todo lo que hago. Como en Gran Hermano. Y Jorge, tu programa que es muy, muy radiofónico, ¿verdad? ¿No has pensado nunca en enviarlo siquiera a la SER, a Onda Cero, a Cadena 100? Te corrijo, Randy, mi programa no es nada radiofónico, porque lo edito tanto que sería incapaz. Yo no soy un locutor de radio porque no sé hacerlo. En serio, ¿eh? Pero no tiene por qué ser un programa en directo, hay programas en diferido, podría ser uno de esos. No sé, yo lo digo, sí me parece dignísimo de cualquier radio. Pues, cabe perfectamente, ¿eh? Pues a ver, si enviarlo no lo voy a enviar, lo tengo muy claro. Ahora, si alguien me llamase diciendo, pues obviamente, además del halago enorme que me supondría eso, pues no te digo que no me lo plantearía, pero me parece algo de ciencia ficción, sinceramente, que pase algo así. No tengo ni la más mínima intención de dedicarme a eso. Esto es un hobby y yo creo que convertir el hobby en profesión poca gente lo puede decir. Que un podcaster puede dedicarse a algo derivado derivado de que graba el podcast y puede llamar la atención de alguien, pero ir a la radio directamente a mí me parece imposible. Hay una especie de carrera, un cursus honorum, o sea, una carrera política casi por donde tienes que pasar para acabar en la radio. Esto me parece un atajo que no iban a aceptar las industrias radiofónicas. Adrián, hazles tú otra pregunta. Sí. No, bueno, primero te comentar a Jorge que yo creo que, no como Randy, que pienso que sí, que el podcast de Pug realmente es bastante radiofónico. Y que cuando yo lo empecé a escuchar, para mí era uno de los herederos del gran Antonio Sebrán y sus historias de la historia. Y claro, yo también lo hacía así, lo grababa y después ya lo iba poniendo en su programa. Pues otra pregunta que tenía por aquí, a ver, que también venía, más o menos salió antes, y hablando de los oyentes, pues, ¿qué tipo de oyentes pensáis que tenéis? ¿Cuál es vuestro público? ¿Vosotros tenéis alguna idea de cuál es vuestro público objetivo? Difícil pregunta, ¿eh? Voy a responder primero porque esto es muy raro. Nos han llevado a decir que tenemos oyentes, vuelvo a hablar de que va para que veáis el ejemplo, de 5 años, que digo, ¿cómo dejas a tu hijo o hija de 5 años oírnos? y bueno, y gente de, pues como mi padre, que nos oye, digo, tampoco es un humor
así para ellos, porque pensaban estos tíos son tontos. Entonces, no sé, la media yo creo que está en la misma edad que la nuestra y los mismos gustos que los nuestros, pero siempre hay algún punto que me quedo un poco flipado. Por ejemplo, Jorge, que antes llegaste ahí atrás. Sí, mi objetivo de oyentes es todo el mundo. Cuando me planteé grabarlo así, tal y como tiene el formato y tal, yo pensé en cualquiera. Yo dije, voy a hacerlo para que cualquiera pueda intentar escucharlo. Yo no sé si me oye gente de todo tipo, pero es lo que yo grabo para eso, vamos. ¿Y Juan? A mí me resulta difícil responder a eso porque, bueno, yo conozco a algunos oyentes del podcast y te puedo decir que tienen entre 20 y 25 años aproximadamente, pero vamos, yo me pasa lo mismo que Jorge, que yo no busqué un público específico, o sea que es difícil. Hay otro hombre por ahí que tiene unos 40 y tantos años, que es un padre de familia, o sea... Y de vez en cuando aparece alguna chica por ahí que imagino que será jovencilla también, de 20 y tantos años, pero es difícil, es muy complicado porque no sabemos realmente cuáles son esos oyentes, ¿no? Eso conecta un poco con lo que he dicho antes. ¿Y Dandy? En nuestro caso... la mayoría de los oyentes que tenemos son gente joven por el tipo de programa, más que nada, porque se lo puse a un compañero de trabajo y me lo quitó el de 5 minutos y dice, es que tío, habláis tan rápido, habláis tan a la vez que no puedo. Roberto Pastor, por ejemplo, tampoco puede escucharlo. Dice, es que me producís un dolor de cabeza, macho, que no puedo. Y lo entiendo, me da dolor de cabeza a mí mismo. Entonces, los que tenemos son gente joven que está dispuesta a escuchar... pues no sé, tonterías, habladurías y sobre todo gente muy aficionada a las tonterías, rollo audiovisuales, cosas entre comillas frikis, que no me gusta decirlo, pero cosas entre comillas frikis. Desde luego no está destinado a todo el mundo y es algo que lamento bastante en haberlo destinado desde el principio a todo el mundo, no nos lo planteamos de esta forma. Randy, cuando dices gente joven, tipo una edad, ¿qué piensas? Entre 15 y 21. Exacto. Lo cual tiene mérito porque tenemos 28, ¿no? Pero bueno. Claro, es que hay muchísima audiencia de podcast de 14 años, 14, 15, muchos. Yo no sé si es que piensan, yo cojo el iPod y me pongo a escuchar, por ejemplo, los Danco que dicen guarradas que no me dejan oírlas, pero no saben que estoy oyéndolas. Pero hay mucha gente de 14 años que oye podcast. Y esta gente 14, es más, es bastante creepy. O sea, el otro día nos abrieron un Twitter que se llama Twitter por normas. Dice, este Twitter le he hecho solo por normas. Y solo tiene un tweet que dice, hola, soy Nebo, me encantáis. Nos pareció absolutamente creepy. O sea, adorable y a la vez nos dio un miedo importante. Eso me lleva a otro caso. ¿Os habéis encontrado alguna vez este caso que dice Randy de alguien que, como decirlo, que ve a los podcasters como un famoso y que está deseando conocerlo, cuando en realidad, a lo mejor si es la misma ciudad, simplemente le envías un tweet y queda, así ya está. Y está esperando, no sé, yo me he encontrado un caso así, no voy a decir nombres porque hay gente que conoce a esta persona, pero gente que me decía, oh, por favor, dile a tal, que cual, como si idolatrando a un podcaster, y yo decía, pero tú eres consciente que este chaval está en su casa con un ordenador delante y que no es Ricky Martin. Yo grabo en pijama. Yo creo que pues como todo el mundo, vamos, es que no... Sí, pues mira, a lo mejor... A mí me reconocieron en Alicante, lo cual me asustó más que halagarme o algo así. Pero, por ejemplo, ahora todo el mundo, hay mucha gente habla de Jorge, pues a lo mejor hay alguien que está deseando, oh, Jorge, que es que tengo muchas ganas de conocerlo, es un súper mega fan, pero hasta puntos un poco enfermizos que hasta él mismo le asustaría. Pues y a verlos, haylos. Yo no tengo constancia de algo así. Tengo constancia, eso sí, porque me ha recordado esto que estás diciendo de que si los fans, si nos ven como superestrellas, no, yo creo que no. De hecho, es que yo creo que la mayoría de la gente que a lo mejor no conoce los podcasts nos ve más como empresas. Porque es curioso, porque la gente muchas veces te habla en Twitter como si estuviese hablando a Movistar. Es una pasada. O sea, realmente, está siendo el community manager de tu podcast. Es algo impresionante. A nosotros sí nos pasó el caso de dos personas muy fanáticas que sí que nos veían como dioses o obras, no lo entiendo. Y al salir del locutorio fue un abordaje de que nos advirtieron por email que nos iban a abordar, que nos iban a no sé qué.
Y sí, nos tomamos un café con ellos, ya se les cayó el mito y se acabó, pero en un momento de auténtico terror. O sea, eran unas chicas que acercan, ¡ay! Por favor, somos 3 gordos y una chica muy guapa, no sé, ¿cómo lo veis? Y sucede en Twitter también, por ejemplo, que dice, por favor, muchísimas gracias por responder. Y le tienes que enviar un privado, ni muchísimas ni leches. O sea, hay una persona normal como tú, no sé qué te piensas tú que hay aquí. Hay mucho creepy, como dice Randy. Sí, mucho creepy. Se me acaba de caer un mito porque yo pensaba que Jorge grababa con bombín y monóculo y ahora dice que grababa con pijama. Sí, en una biblioteca polvorienta, no. Grabó con la cámara deshecha detrás. No, así de claro. Bueno, ¿quién tiene más preguntas? Oye, tengo un montón. ¿Qué es lo que no haríais nunca? Eso de nunca, lo que no haríais nunca. Eso de nunca suena muy rotundo dentro del mundo del podcaster. No lo sé. Yo creo que hoy por hoy estaré dispuesto a hacer cualquier cosa. He hablado hasta de mi vida sexual en podcast por ahí. Yo lo que no haría nunca es algo que o nos contaron que hacía un programa de nuestra emisora, es tirarnos pedos en el micrófono. No me explico cómo puede haber un programa que se digne llamarse tal, que se tire pedos en el micrófono. Vale, yo creo que es el punto al que nunca se debe llegar. Aparte de ahí, yo creo casi todo. Coincido también con Randy. Yo no haría eso, ni eructo, ni pedo, ni nada de nada. Vamos, hay que ser un caballero delante del micrófono. Y si el guión lo requiere, ¿qué? Si es un sketch y eres un tío pedorro, ¿qué? No lo harías. Pero si el guión lo requiere, sí, pero los pedos, a ser posible, de efectos grabados ya. y no propios. Bueno, Jorge, que es más serio. Sí, contesta. Que yo no, pues es que no sé, es una pregunta muy general, pero yo creo que no haría nada ofensivo, o no lo intentaría, porque hay gente que se ha ofendido escuchando mi podcast sin yo pretenderlo. Entonces tampoco no ofender adrede, vamos. Yo creo que sería la clave. Perdón, pero ofenderte con tu podcast, porque se ofendan con normal, lo veo más normal, pero con el tuyo es complicado, ¿no? Hola. La verdad es que a veces en el tema de la historia se tocan temas peliagudos y polémicos. Yo tampoco he huido de esos temas. Pues a veces opinas algo sobre la guerra civil o sobre la corona de Aragón en la Edad Media, que toca temas de nacionalismo actuales y hay gente que se ofende, hay gente que le sabe mal. Y ha tenido debates con usuarios y tal, y se ha llegado, yo creo, que a un lenguaje incluso que de la gente que se ve ofensivo, vamos. Pues nada, yo hilando con la respuesta de Jorge, otra pregunta. ¿Cómo sentí? Porque yo a veces lo veo por Twitter también y a veces me parece un poco extraño cuando la gente os pide regularidad, o falláis una semana, falláis 2 y os exigen que grabáis ya. Y también cuando os critican, desde un oyente que suele ser bastante crítico, aunque siempre intento desde el respeto, porque claro, vosotros grabáis porque sí, y no cobráis ni nada. Ustedes saben cómo sentís cuando pasa eso. Yo hago un poco oídos sordos porque hago lo que puedo y con los colaboradores que tengo se hace lo que se puede cuando se puede, así que por mucho que apechuguen, que aprieten, no podemos hacer más. Entonces pueden pasar meses, la gente se queja o la gente deja de quejarse, pero es hasta donde llegamos.
Contadle. Bueno, en nuestro caso sí que hemos sido muy criticados. En iTunes hay críticas 1 estrella, o sea, os oye fatal, no sé qué. Es como, sí, no es la radio, lo siento, no se puede hacer otra cosa. Estamos intentando cambiar de radio, pero mira, de momento es lo que hay. Y si se nos oye mal, si gritamos, no te gusta, no lo escuches, hemos intentado cambiarlo, hemos intentado no gritar, mira, no nos sale. Es nuestro estilo, no podemos cambiarlo. Y luego sí es verdad que hay gente que cuando te critica va a hacer daño sin sentido. A nosotros criticó uno en el blog de No Soy un Troll diciendo, es que no es lo mismo escuchar normas de equivocación que gritan y lo comparas con el podcast del búho. Claro, porque no tiene nada que ver. Es como que me comparas Sálvame con el programa de Puset. Pues joder, pues claro que no tiene nada que ver uno con otro. Y entonces, ellos sí critican, por lo menos se critiquen con sentido, no que se critiquen a lo tonto. A lo tonto no se debe criticar nunca, pero si una crítica constructiva se toma nota, por supuesto, y se intenta cambiar, incluso se pide perdón en directo la semana siguiente si algo ha dolido, sin duda. Jorge. Sí, a mí me sientan fatal las críticas. Lo digo en serio, ¿eh? No me sientan bien, porque lo he dicho antes, no soy una empresa. O sea, yo llego y grabo porque me apetece. Soy donante de tiempo libre. O sea, me pego mi tiempo libre grabando para que luego, pues la gente, si lo quiere escuchar, que lo escuche, y si no, pues no. Ha habido críticas de todo tipo, y hay cosas que me sientan mejor que otras. Pero generalmente me sientan mal, ¿eh? Yo lo reconozco. Porque realmente, no sé, a ver, no puedes acusar a la gente de insensible o algo así. Yo creo que es normal que alguien pues quiera hacer una crítica constructiva para que mejores y te haga una crítica. Pero vamos a ver, yo pido, aunque puede ser políticamente incorrecto, yo pido a los oyentes, que yo creo que los oyentes de podcast son gente inteligente porque van a buscarte, no encienden la radio y ya está. Yo pido a los oyentes que si vas a criticar a un podcaster, que te lo pienses 2 veces, porque un podcaster, por ejemplo, que lleve 35 capítulos, no le critiques la estructura o la duración del podcast. Obviamente, después de 35 capítulos, tiene muy pensada cuál quiere que sea la estructura y la duración del podcast. Es un ejemplo, ¿no? Son cosas que realmente, pues, y también depende de la manera de decirlo, pues pueden sentar mal. A mí ya digo que yo creo que me tomo mal las críticas, generalmente. Pues yo creo que yo necesito las críticas, aunque sean malas. De hecho, la última crítica que me han dicho es mi voz que suena muy ronca y que hablo muy flojo. Y es totalmente cierto. E intento evitarlo, pero también vuelven a ser circunstancias de la hora que se graba, del momento. Pero ahí quedan en mi subconsciente en notas de a mejorar. En mi caso he recibido pocas críticas, muy poquitas, pero vamos, las que me han hecho han dolido. Hubo una que me hizo gracia, pero me picó bastante, y es que dice, prefiero escuchar el sonido de la lavadora que tu podcast. Y eso, eso dolió, picó muchísimo. Pero bueno, yo pienso que una crítica ha de hacerse desde el respeto, porque somos personas, porque tenemos sentimientos y esas cosas. Y ya está, ¿no? Esto lo hacemos porque nos gusta y vamos, nadie nos obliga ni nadie nos paga. Sí, a veces me dan ganas de responder, pues espera, que te devuelvo el dinero. No, es que es un poco decir, colega. Y os habéis fijado que es muy fácil, la gente que más contesta y escribe es para quejarse y no para decir, oh, me gusta, habéis hecho tal. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay gente que también te escribe comentarios de 5 folios y dices, bueno, vale, yo creía que no daba para tanto la cosa, pero tú mismo. Hay de todo en el mundo del podcast. De todas maneras, las críticas yo creo que tomamos las humor. Quiere decir, si antes nos puso un tío, si este es el futuro humor de este país, mejor aprender a llorar. Y dijimos, ya tenemos eslogan. O sea, es un eslogan. De hecho, lo tenemos. Es un eslogan, nos parece buenísimo. Y una cosa es eso y otra cosa es... Javi Marín, precisamente el otro día, me dice por Twitter
Vale, a un comentario que hice yo un poco contra algunos podcasts sevillanos, me contestó, pues vete de normas que el programa mejoraría. Y dije, hostia, tío. No, y le haces un favor al podcasting o algo así. Le haces un favor al podcasting. Vale, tío, me lo tomo con humor. Pero me jodió y me opinan varias cosas ese fin de semana realmente. Dije, y si lo dice en serio, y si lo opina todo el mundo y tal. Las cosas con un poco de moderación, hombre, por favor. Yo, si me permitís, lanzo una pregunta al aire. Cuando criticáis a un podcaster, ¿hacéis lo mismo con los programas de radio, con la televisión? ¿Les escribís en Twitter criticándolos así también? Es algo que me gustaría saber. A lo mejor precisamente porque somos pocos y cobardes nos critican impunemente. Vete a saber, o a lo mejor porque se creen que somos como Movistar y nos pueden criticar porque nuestros precios son muy altos. No lo sé, pero... No, mira, te voy a contestar yo. Soy el que critica. Lo he hecho y no he recibido ninguna respuesta, y de vosotros sí. Claro, yo creo que esa es también la cercanía que yo me he encontrado con los podcasters, no es la que tienes con los tipos estos que viven en otro mundo y vale, les puedes criticar y tal, pero se han limpiado, perdona un momento, Adrián, se han limpiado el trasero con mi correo. Claro. Y vosotros todos de alguna forma me habéis contestado. Igual me ha pasado a mí. Es el doble filo de la cercanía del podcaster. Claro. Hablando del doble filo que dice Jorge, ¿no os ha pasado o habéis visto, no en primera persona sino en tercera persona, gente que tú te crees que es como suena en las ondas, ¿no? En el podcast, luego lo conoces y dices, pues no es ni tan simpático ni nada, es un borde, o contigo, que la gente os habéis decepcionado o habéis decepcionado a alguien, porque eso a mí me ha pasado. Hay un tal Sune por ahí que le conoces en persona y pierde todo lo que tiene. Y luego está en relación, hay gente, a ver cómo me explico, que te viene a hablar como si te conociera de toda la vida porque lleva oyéndote toda la vida. Cuando yo hablo así porque al lado tengo a compañeros que conozco y luego te viene un desconocido total y pretende que le hables igual que estás hablando al micro. Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que la gente se cree que soy de una manera y no soy de ninguna. Es que no sé. Si es que mi podcast lo recito. Hasta hay algún taxista que me dijo que parece que lo leo y todo. Sí. Vale. No, en serio, ahora en serio. Es imposible que nadie me pueda conocer oyendo mi podcast. Estoy totalmente convencido. Un momento, antes de seguir, nos va a abandonar Adrián por motivos de horario. Que se despida y a ver si hay una tercera parte. Nada, me despido y que un placer. Lo tengo aquí, obligaciones familiares, ya la señora tiene que descansar y yo con ella. Que estamos ahí esperando un bebé. Y pues nada, un placer a todos y a ver si nos volvemos a encontrar. Enhorabuena, Adrián, duerme bien. Gracias. Sí. Mario se iba a llamar, ¿no, el bebé? Mario, sí, ya tengo mi dedicatoria de Norma diciendo que es una niña, pero se la pondré cuando para el próximo Norma, sí, no te preocupes, sí. Vale. Era el nombre de mi futuro hijo también. Oye, ¿qué pasa? El mío también se llama así. ¿Qué pasa? Lo sé, estamos todos con Mario, que no cagamos. Todos sabemos por qué, además. Un saludo, Adrián. Vale, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Business is booming. But you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. El Día de las Madres es el domingo 10 de mayo. Sí, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? Flores no, porque se marchita. Vamos a Burlington. Claro, un vestido le encantaría. A mi mami, un marco de fotos o un bolso de marca. Y algo de decoración para mi abuelita, que es increíble. También hay velas aromáticas. A la mamá de Ernesto le encantan. Claro, huelen tan dulces como tú. Este Día de las Madres, ven a Burlington y ahorra en todo lo que mamá merece. Apresúrate por su regalo y sal con lo que ella realmente desea. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.